Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es La Pizarra aquí por Mega TV. Encantado de estar con ustedes en esta noche de lunes. Ya un lunes que a las 0 horas termina el periodo de inscripción para los postulantes a la Fiscalía General del Estado. Mucha expectativa porque aparecieron hoy. Hoy fue el Consejo de la Magistratura, se llenó de postulantes. Siempre a última hora, pero bueno, es parte del proceso, es parte de las reglas que están en puesta a consideración de los que van a pelear ser fiscal general del Estado. Hoy vamos a hablar con el senador Eusebio Ramón Ayala, quien ya está aquí con nosotros en los estudios de Mega TV. Senador, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Luis. Es un placer estar en este programa contigo. Bueno, senador, empecé hablando de la fiscalía. Sí. Ustedes van a tener en su momento el nombre de la persona porque el presidente es el que va a remitir para solicitar el acuerdo constitucional. ¿Cómo estás viendo este proceso? Hoy aparecieron casi todos los postulantes, ¿verdad? Parece que fue en el último día la mayor cantidad de postulantes. Y eso es positivo porque al principio parecían, aparecían pocos candidatos. 3 candidatos, 4 candidatos. Y hacer una terna de candidatos para la Fiscalía General del Estado con 3 o 4 candidatos resta seriedad al proceso. Resta seriedad al proceso porque quiere decir que los postulantes posibles no se animan a presentarse porque creen de que ya está todo arreglado. Entonces empieza con una pérdida de legitimidad. Por lo menos, como ahora hay cerca de 20 postulantes, bueno, el Consejo de la Magistratura también va a tener mayores posibilidades de elegir. Y el primer punto es que tiene que ser una buena elección. Una buena elección, ¿qué significa? Que los integrantes de la terna, además de cumplir con los requisitos que establece la Constitución, de los años requeridos, la edad, etcétera, y el conocimiento, debe ser una persona de Estado, que conozca cómo funciona el Estado, cómo es la organización del gobierno, cómo son las fuerzas que funcionan dentro de la dinámica del poder, porque tiene que cumplir su deber fundamental, que es defender la vigencia de los derechos y garantías constitucionales de las personas, porque es representante de la sociedad, y no como en los últimos años o en los últimos tiempos que tuvimos fiscales que representaban o que tenían mucha más cercanía con el Poder Ejecutivo, con los poderes fácticos o con otros, pero no precisamente con la sociedad, independientemente de los fiscales, que muchos fiscales viven en muchas comunidades y tienen conexión con la sociedad en donde están, pero a nivel de la Fiscalía General del Estado era un déficit. Senador, ¿qué implicancia tiene el año electoral en este proceso de selección? ¿Hay que cuidarse o es algo que es inevitable en aceptar esto? Es inevitable. Ajá. ¿Por qué? Porque se juega el poder. Ahora, la cuestión en este momento es que tenemos elecciones internas de los 2 partidos y de la concertación, y bueno, de todos los que compiten, el 18 de diciembre. Entonces hay una coincidencia más próxima. Pero de cualquier manera, siempre va a obedecer a cuestiones políticas, porque participan órganos de elección popular, en su mayoría, en la designación del fiscal general del Estado, y algunos integrantes que provienen de otros organismos ya que habían sido elegidos. Ejemplo, representantes de la Corte Suprema de Justicia, que ya habían sido elegidos para la Corte Suprema de Justicia, pero que nombran representantes ante el Consejo de la Magistratura. Pero en el caso de los abogados, viene por elección popular. En el caso de los diputados y de los senadores, por elección popular. Y el presidente, que es el que tiene que elegir al fiscal general del Estado, proviene de una elección popular. Bueno, y ahí quiero parar un poquito porque no sé si se utiliza de forma peyorativa cuando se dice va a tener efectos políticos o consecuencias políticas o intereses políticos, porque normalmente
mirando cómo es la composición, así como decías, todos forman parte de un sector político. Ahora, el problema pasa por que lo político siempre se traduce en una cuestión personal. Primero, porque hay una comunicación que debería ser mejorada. Ujú. Cuando es una administración del Estado o del gobierno, todo es político. No hay manera de evitar, salvo que uno ponga un ordenador, una computadora, pero igualmente hay una decisión política inicial y una decisión política para juzgar. Entonces, nuestro sistema político es eso. Es por elección popular y en base a un sistema democrático. Entonces, si fuese una autocracia o una dictadura, bueno, una sola persona, el presidente de la República o el autócrata de turno, entonces designa y el resto hace un papel formal que en realidad no es la esencia de lo que debe ser la democracia. Ocurrió en épocas anteriores, desde 1940 en adelante, Ujú. hasta el 95 prácticamente era un sistema formal, pero en realidad sabíamos nosotros, todos sabían, que la decisión principal era el presidente de la República. Entonces eso deslegitima todo el proceso de transparencia, de idoneidad, de representatividad. Ujú. Eso es categórico. Ahora, como hay mala impresión de la política por los politiqueros, etcétera, bueno, entonces parece ser de que si es una cuestión política, eso es mala. Entonces tienen sospechas, pero no hay manera de evitar. Y eso ocurre en todas las democracias del mundo, que son decisiones políticas para la designación de altos funcionarios del gobierno. No hay manera de evitar. ¿Ustedes pueden rechazar el pedido de acuerdo del presidente en el caso de Fiscalía General? En principio, con el tema de la interpretación constitucional, no debería ser rechazada nada. Ujú. Debería ser el Consejo de la Magistratura el que haga la terna, el presidente el que tiene que designar y el Senado el que debe prestar el acuerdo. Pero hay situaciones límites, para poner un ejemplo. Si el Consejo de la Magistratura violara la Constitución, colocara a personas que no cumplen con los requisitos constitucionales, solamente porque el Consejo colocó de esa terna, el presidente tiene que aceptar y el Senado también tiene que aceptar, y eso sería absurdo, porque todas las autoridades tienen el deber de controlar, de velar por la observancia de la Constitución y las leyes. Lo que ocurre es que normalmente no debería rechazarse, pero acá ocurre un fenómeno importante. De acuerdo a la formación de los abogados, de los técnicos, de las escuelas de derecho, de las facultades de derecho, se da una preeminencia casi absoluta en la interpretación de que el único que puede controlar es la Corte Suprema de Justicia y que tiene la última palabra, etcétera, etcétera. En cuestiones judiciales, la Corte Suprema de Justicia es la que controla, eso está claro. Pero todas las autoridades que tengan que resolver algo están obligadas de cumplir la Constitución y la ley. Están obligadas a observar la Constitución y la ley. Y tiene que evitar que un acto inconstitucional ilegal progrese en el proceso. Senador, pues ya estuviste en la Cámara de Senadores y ahora volvés a presentar tu nombre como candidato a integrar el Senado en el 2023. ¿Tenemos un Senado mejor desde adentro? ¿Cómo ustedes perciben eso? Porque desde afuera hay siempre críticas, eso es inevitable también. Pero ¿qué tipo de Senado tenemos? Es parte de la dinámica democrática, que los votantes en el día de las votaciones, las elecciones, votan y eligen sus candidatos. Y después no están contentos con la elección. Es natural que ocurra esto. Pero en el caso del Paraguay parece que es mayor todavía la decepción. Porque hay muchas críticas contra el partido que está en el gobierno, contra el presidente, contra sus parlamentarios, contra las autoridades, pero en el momento de las elecciones parece que le da de vuelta la confianza a esos mismos grupos. Por eso es que, y me apoyo en la historia,
Por eso es que no hemos tenido alternancia de manera suficiente. La única alternancia que tuvimos fue en el periodo 2008-2013, en 68 años de gobierno de una facción del Partido Colorado. Yo suelo decir del Partido Colorado en general, pero aclaro siempre de que es una facción porque muchos colorados dicen, no, nosotros somos colorados, estamos en contra de este gobierno porque siempre tienen una dinámica de oposición-poder, oficialismo-oposición. Es parte de la fortaleza que tiene. Pero de que pueda ocurrir de vuelta en el 2023, yo creo que por lo menos tengo la esperanza de que va a haber una alternancia. Se nota más que en los otros periodos un agotamiento mayor del sistema y de la gente que está gobernando de hace casi 70 años. Ahora, voy a actuar un poco de abogado del diablo. ¿Es el entusiasmo hacia el sistema un hartazgo hacia eso y no de la dupla o de las duplas presidenciales que puedan presentar la concertación? Porque eso también es un elemento importante. ¿Qué motivación te genera o confianza generan las duplas? Bueno, las duplas siempre generan confianza o desconfianza porque si las elecciones son polarizadas, como suele ocurrir entre el Partido Colorado y el Partido Liberal, o entre la alianza con el Partido Liberal y el Partido Colorado por un lado, o en este caso la concertación, más otros partidos que van a competir con el Partido Colorado, va a haber siempre una relación 60-40, 45-55, o sea, vamos a estar en esos márgenes. Claro. Y eso es lo que ocurre normalmente desde el 89 en adelante. Entonces, estimo que la gente cree que puede tener mejores gobernantes, mejores chapas, pero surgen del mismo sistema. Y entonces son expresiones del mismo sistema dominante de hace décadas. Y obviamente es muy difícil que uno u otro candidato mejore sustancialmente. Por eso es importante la alternancia. Por eso nosotros apostamos al gobierno por la concertación. Nosotros creemos que hace falta, que al Paraguay le va a venir muy bien 5 años de un gobierno de la concertación. Y ahí uno mira también, porque cuando hablamos de gobierno, si bien el Ejecutivo es el que ejecuta los programas o proyectos o programas de gobierno, hay muchísima responsabilidad de los demás poderes, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. O sea, se teme todavía, senador, que el presidente que llegue en el 2023 no pueda tener un Congreso de acuerdo a sus intereses y ahí se frustra de nuevo cualquier intento de cambio. Eso es lo bueno. El presidente no debe tener un Congreso de acuerdo a su interés. Eso perjudica a la democracia. Porque nuestro sistema está construido para que se controlen mutuamente. De lo contrario, vamos a tener un poder ejecutivo mucho más fuerte de lo extremadamente fuerte que es. Hay responsabilidades del legislativo, sí, hay, y del Poder Judicial y de los otros organismos del Estado. Pero a la hora de la verdad, el Paraguay sigue teniendo un presidencialismo muy, muy fuerte, para no decir un hiperpresidencial. Entonces, cuando tenemos un presidente inepto, o un presidente ineficaz, o un presidente que no sea hombre de Estado, o un presidente que no trabaja adecuadamente, fracasa todo el país. Porque la administración general del país tiene a su cargo el presidente de la República. Si el presidente de la República no es capaz de coordinar con los 17 gobernadores de los departamentos en la ejecución de la política nacional en beneficio de los habitantes de esos departamentos, entonces se convierte en un gobierno muy centralista que perjudica a una gran mayoría de la población. Y nuestros presidentes en esta era democrática no tuvieron, salvo algunas excepciones con algunos gobernadores en especial, pero de manera general como regla, no tuvieron esa relación fluida, democrática y de cooperación como tiene que ser. Y esa es parte del fracaso en la administración de los presidentes que pasaron. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a volver en minutos más con el senador Eusebio Ramón Ayala aquí en los estudios de Mega TV. Vamos a hacer esta pausa y volvemos con más La Pizarra.
Bueno, estamos en este momento de el reencuentro entre los candidatos y el elector, ¿verdad? Porque es algo natural también que cada 5 años se quiera renovar esa esperanza, Sí, esa sin duda. confianza, ¿verdad? ¿Qué le preocupa a la gente, senador, en ese contacto que vos tenés en esta Lo que campaña? más le preocupa a la gente es el trabajo, Ujú. falta de trabajo. Ese en primer lugar. En segundo lugar es el tema de salud. Salud y después puede venir educación, infraestructura, caminos, que es esencial. Son 4 o 5 puntos esenciales. Pero el primero es el trabajo. Trabajo, empleo y, por supuesto, salud. Porque por la experiencia que tuvimos de la pésima administración de salud de todos estos años, salvo honrosas excepciones por periodos determinados muy cortos, el resultado de la pandemia fue catastrófico. El presidente Mario Audo manejó de una manera lamentable el tema de la pandemia y el ministro Marzoleni, ni qué decir, ¿verdad? No solamente afectaron la salud de la gente y cerca de 20.000 muertos, sino que las consecuencias económicas de la pandemia fueron catastróficas que hasta ahora el Paraguay va a tener un presupuesto deficitario porque se malgastaron los recursos y con la cuarentena negligente que impusieron, se paralizaron las actividades económicas y perjudicando a miles de personas. O sea, el empleo es fundamental porque es el trabajo digno para que la gente pueda vivir, para que pueda mantener a su familia. Entonces, eso depende en gran medida de la coordinación que pueda hacer el Poder Ejecutivo. Tiene que ver con caminos, porque si uno va al departamento de Caguazú, quiere ir a repatriación o quiere ir a 1 de Mayo, etc., al salir del asfalto, ya no hay caminos. Llueve y entonces ya los productores no pueden sacar sus productos. Y además, no solamente en Caguazú, sino que en todo el país. Entonces, hay malos caminos y eso influye muchísimo para que la gente que no está empleada en el empleo público o que no tenga algún trabajo con alguna empresa, no tenga lo suficiente para mantener a su familia, porque los productores, los comerciantes que están fuera de la infraestructura vial del asfaltado, para decirlo de manera más concreta, con cada lluvia que hay en el país, entonces se quedan aislados y con eso pierden. Y por supuesto que pierde la educación, pierde la salud, etcétera, etcétera, porque si le toma una lluvia fuerte en un lugar que no pueda salir y está con problemas de salud, es imposible que llegue a un centro urbano. Ahora ustedes tienen la oportunidad de revisar un poco el presupuesto. La Cámara de Diputados ya dio su parecer con una sanción. Ustedes tienen como senadores esta ocasión como Cámara revisora. ¿Hay mucho que hacer? ¿Se puede hacer mucho con este presupuesto? ¿O hay que, al libro cerrado, decir, bueno, hasta acá tenés? No hay mucho que hacer, no hay mucho que tocar. Para ser sincero, el presupuesto que hizo el Poder Ejecutivo está mal desde su formulación. Desde junio de este año. ¿Por qué? Porque sigue el mismo patrón, sigue el mismo esquema de consolidar los presupuestos de cada una de las instituciones sin un norte para lograr que ese presupuesto sirva de instrumento para el desarrollo del país. Ese es el objetivo del presupuesto. ¿Qué se puede hacer en el Congreso? Y se puede hacer una cuestión más difícil, más limitada, porque desde su formulación está mal. Y el Poder Ejecutivo maneja mal el presupuesto, el Ministerio de Hacienda hace mal, redactan mal y por supuesto ejecutan peor. Porque finalmente la ley del presupuesto le resulta como un marco de ejecución al Poder Ejecutivo. Dependerá del plan financiero de acuerdo a la ley de administración financiera para que finalmente el ministro de Hacienda, con orientación del presidente, diga, bueno, vamos a invertir en tal parte, vamos a invertir en otra parte, o no hay transferencias para este rubro. Por eso que hay quejas de los gobernadores del Paraguay en general, salvo que el gobernador sea amigo del presidente, correligionario del presidente y que tenga una amistad consolidada, probablemente ese gobernador
no reciba ni en tiempo ni en forma los recursos para que a su vez pueda gobernar en ese departamento. Y la gente dice normalmente, no, los gobernadores son corruptos, las juntas departamentales, ¿para qué sirven?, etcétera. Como si fuese que el poder central fuese honesto, como si no hubiese corrupción en los ministerios que están en Asunción. Sin embargo, el presupuesto de las gobernaciones del Paraguay no alcanzan el 2%. Y este proyecto del presupuesto está por sobre los 15.000 millones de dólares. Y si alguien me dice, con este presupuesto se podrá gobernar para el desarrollo, sí, se podrá hacerlo, pero con un presidente diferente. Con este mismo instrumento se puede mejorar, porque hay sectores que se pueden priorizar. Entonces, el próximo presidente puede decir, en realidad no debo hacer una ruta que es muy importante este año y gastar 300 millones de dólares para beneficiar a una parte de la producción, que es importante, que hay que apostar también a la producción a gran escala. Pero sin embargo, con ese recurso probablemente pueda solucionar el problema de comunicación y de ruta de casi la mitad de la población del país que vive en los lugares que no tienen ruta de todo tiempo. O sea, esas son las prioridades que puede hacer el próximo presidente. Con este mismo instrumento, el resultado puede ser diferente. ¿Se aplica la famosa frase que si no se roba, sobra plata? ¿O somos un país demasiado limitado en recaudar? Hay varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, la alta informalidad que las autoridades tienen que combatir y que no combaten de manera suficiente. Ejemplo, la deducibilidad del IVA al 100% para los profesionales, por ejemplo. Vetó el presidente de la República. Y eso era para formalizar la economía, para que el albañil, el plomero, el abogado, el escribano, el cuentaprompista pida factura cuando compra algo, porque esa factura puede deducir, le va a servir para el IVA. No precisamente para recaudar. Le va a servir también para recaudar, pero sobre todo para formalizar, porque según las estimaciones de los estudios, el menos entusiasta dice que hay un 50% de informalidad en nuestra economía y otros dicen el 80% o el 100%. Eso, en otros términos, para poner en números, uno podría decir que el Producto Interno Bruto del Paraguay anualmente está cerca de 38.000 millones de dólares anuales. Quiere decir que hay un 50% más, hay que sumarle unos 15.000 y pico. Y si hay un 100% más, hay que sumarle otros 38 o 40.000 millones. Entonces, ¿cuánto puede recaudar en una economía formal el Estado con 80.000 millones de Producto Interno Bruto? Va a tener un efecto multiplicador para la gente muy, muy importante. Ese es por un lado. O sea, no recauda lo que debe recaudar porque da la impresión que no quieren formalizar del mismo gobierno. Por eso veta este proyecto de ley. Dos, son muy contemplativos y descendientes con los pequeños infractores. Y al revés. Son muy contemplativos con los con los grandes evasores y con los grandes infractores. Pero sin embargo, son muy rigurosos con los pequeños. Y la ley tiene que ser para todos, tiene que ser estricto con todos. Pero sin embargo, castiga a lo mejor al pequeño contrabando, a una despensa, a un pequeño comercio, y sin embargo hay millones de dólares evadidos en el país de un volumen colosal que está impune y que no interviene en las aduanas, en los puertos, etcétera, que no controla el gobierno. Y finalmente, la mala administración de los recursos que entran al tesoro. En vez de ahorrar en el proceso, en vez de gastar menos en el proceso, por la tardanza, por la corrupción, por la falta de eficacia, de profesionalismo, se malgasta y se pierde tiempo, para más ese tiempo es irrecuperable. Entonces hay una serie de cosas que sí se puede mejorar. ¿Quién lo puede hacer? De vuelta, en este país
que nuestro sistema es presidencialista depende mucho de la labor del presidente de la República, porque es el administrador general del país. O tiene a su cargo la administración general del país y tiene a su cargo ejecutar cerca del 93% de los 15.500 millones de dólares del presupuesto. Entonces, el presidente de la República en realidad tiene un poder muy, muy importante. El resto, que son cerca de 7%, está repartido en los diferentes órganos, pero depende a su vez del Poder Ejecutivo para que este 7% previsto pueda ser ejecutado también, porque depende de que el ministro de Hacienda haga las transferencias. Por eso es esencial, además de tener buenos legisladores, diputados y senadores que entiendan cómo funciona el gobierno, qué se debe entender por el Estado, cómo deben funcionar las gobernaciones, las municipalidades, los otros organismos, para que pueda intervenir en las sesiones y que pueda dictaminar y votar adecuadamente. Se requiere un poder ejecutivo que es el que ejecuta, que es el que administra, que es el que hace las cosas de primer nivel. Y para eso es imprescindible tener un presidente que entienda cómo funciona el país. Bueno, senador, ya para ir cerrando, esta última consulta, ¿vamos a tener, crees vos, hay una expectativa de tener mejores representantes en el Congreso para el 2023 o este sistema no garantiza eso? No. Yo estimo que finalmente los representantes son el reflejo de los representados, con muchas condicionantes. No es un reflejo ni un espejo estricto, con muchas condicionantes, con muchas distorsiones. Una de las distorsiones es el uso del dinero ilícito en la campaña, que este sistema favorece, porque en el Paraguay, como decimos que hay alta informalidad, el control del dinero en la campaña tampoco se controla bien. Por lo tanto, aquel que tiene dinero ilícito, aquel que está al margen de la ley, fruto del narcotráfico, del crimen organizado, de la mafia, etc., tiene muchas más posibilidades de utilizar todos esos recursos para distorsionar ese espejo que debe ser entre los representados y el representante. Nosotros creemos de que este sistema hay que volver a revisar, hay que volver a hablar, hay que volver a pensar cuál es el diseño adecuado, además de mejorar en todas las otras cosas. Senador, muy amable como siempre, muchas gracias por venir. Con mucho gusto, muy amable. Eusebio Ramón Ayala estuvo aquí con nosotros en los estudios de Mega TV. Vamos a la pausa, ya continuamos con más La Pizarra en esta noche del lunes. Bueno, ya está con nosotros aquí en los estudios de Mega TV el senador Mario Martín Arévalo, candidato de nuevo a ocupar un lugar en la Cámara de Senadores, con esa particularidad porque él viene de reemplazar, de ocupar una titularidad siendo suplente, pero ahora busca estar entre los... No sé cuántos senadores va a meter el Partido Colorado en el 2023. Senador, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luis. A la audiencia, muy buenas noches. Realmente yo particularmente creo que en este periodo metimos 17 de 45 y creo que para el próximo periodo estaríamos entre 20, 23, 24. ¿Una mayoría propia pueden tener? Yo creo que sí, así como se dio en la Junta Municipal de Asunción y en varios municipios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente con la lista cerrada, de repente el número 1 no le llamaba la atención a la ciudadanía, entonces hacía el voto cruzado con otros partidos, pero ahora va a tener 45 caras y bueno, de repente va a ir y ese voto que de repente se hacía cruzado, voto colorado, van a quedar todo para el partido y creo que con eso vamos a tener una cantidad importante de senadores. Bueno, y hablando con otros candidatos al Senado del Partido Colorado, me dicen ellos, yo quiero estar, o mi intención, mi objetivo es estar entre los 10 primeros, entre los 15. ¿Eso es determinante, Martín, en estas elecciones? O sea, ¿cómo salís de estas internas? Sería lo ideal. Acá es o ser primero
Pero si llegas el 2, 3, ya es la misma cosa. Llegar entre los 10 o 15 primeros es una buena elección. Ujú. No varía mucho después el voto preferencial. No, no varía mucho. Por eso te digo, acá lo ideal es el número 1, o sea, ganar la lista del Senado. Ahí sí, en el partido del segundo tiempo, que es ya la lista 1, ser cabeza de la lista tiene su importancia, ¿verdad? Pero para eso no tenés que tener unos recursos importantes y realmente hoy por hoy, particularmente yo hago lo humanamente posible para hacer una campaña aceptable, coste que lo estoy haciendo con mucho sacrificio, con cero apoyo, pero estamos llegando bien, cerramos un buen equipo electoral en varias partes del país y no nos podemos quejar del equipo que estamos conformando. Y puedes tener elecciones, si bien vos me decías que es a nivel nacional, también muchos me dicen que es una elección cara, pero no es estratégicamente correcto estar en todos los departamentos. ¿Hay, digamos, departamentos claves en esto? Yo, por ejemplo, no abarco todo. No abarco todo por el hecho de que es imposible, es imposible. Por ejemplo, en Concepción no me voy, en Canendillú no me voy, Cazapá no me voy, ya no me alcanza, no entro en Villa Halle, Presidente Halle no entro. Sí me fui a Boquerón porque yo tengo un equipo conformado ahí, ¿verdad? Estoy en Asunción, en Central, en Cordillera, Guairá, Alto Paraná, Itapúa, parte de Caguazú, y por ahí nomás, ya. Bueno, y esto que presenta o te presentás como opción dentro de la lista de honor Colorado, ¿qué se puede proponer en esta campaña interna? ¿Qué uno le propone al Colorado como candidato, Martín? Mira, en el partido, Luis, yo creo que tiene que importar por las individualidades, ¿verdad? Yo creo que hubieron varios parlamentarios que le hicieron pasar vergüenza al Partido Colorado con su accionar. Y hoy por hoy, que un candidato sea relativamente honesto o de alguna manera no sea sospechado ninguna denuncia, creo que tiene su importancia. Yo en 4 años de gestión en el Senado, te puedo decir que hice denuncias fuertes contra ministro, presidente ente. No es porque quiera atacar a mis correligionarios, sino que evidentemente estaban siendo corruptos o son corruptos, entonces no se puede apañar ese tipo de cosas. Entonces creo yo que dejé bien en claro mi posición personal y política sobre todo. Y en ese sentido creo que el Colorado tiene que valorar ese tipo de presencia y ese tipo de accionar. Hemos sido denunciados por contrabandistas, narcotraficantes, corruptos, un montón de cosas. Y creo yo que yo no tengo una sola denuncia seria en mi contra en toda mi vida, La única denuncia que este pajarraco sinvergüenza del director de aduana que me llevó a hacer fue para camuflar la denuncia fuerte que yo le hice a él por los robos reiterados que hay en la aduana y por todo el tráfico de droga que sale por los puertos privados, especialmente de Paraguay. Entonces, lastimosamente, el sector de la prensa importante le siguieron la jugada y levantó una especie de polvadera sobre la contradenuncia que me hizo y bueno, ocultó un poquito los graves indicios de robo que se dan en la aduana. Pero como no tengo techo de vidrio, porque mira que me buscaron por la vuelta para hacerme daño, pero como no estoy metido en nada, absolutamente ninguna situación de corrupción, menos con el Estado, entonces no me pudieron hacer nada, Te digo, Luis, claramente, me buscaron, hasta hoy día me siguen buscando la vuelta, pero no le doy la chance porque no estoy metido en nada y si hoy tengo una altura moral justamente para denunciar es porque trato de ser diferente en mi accionar político. Seguís siendo muy crítico al gobierno del presidente Mario Benítez. En su momento incluso llegaste a ser su jefe de campaña, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó, Martín, con el presidente? ¿O qué le pasó para vos al presidente?
Mira, yo le tenía mucha fe y esperanza, sobre todo porque yo creía que en esa frase que decía Marito, de la gente y para la gente, pero evidentemente lo único que él hizo fue tratar de asegurar su patrimonio económico para el futuro de él y de toda su familia, de su bisnieto y todo. Entonces se olvidó de la gente. Y en ese sentido, cuando yo realmente era uno de los políticos más importantes de su entorno, por el resultado que yo le di, se me fue dando, o sea, me hizo de un lado. ¿Por qué? Porque yo no estaba en el esquema de la recaudación, de los maletines, de nada de eso. Peor, yo le señalaba, mira, en IPS está pasando esto, en IPS se quiere robar 28 millones de dólares con el tema de la seguridad, que se tiene, claro, que la licitación por seguridad. Entonces empezamos, le denuncié a Ullón, que cobraba los peajes por las audiencias y todos los cobros que se hacía en el Ministerio de Salud. Entonces eso le molestaba ese accionar mío, hasta que al final me di cuenta que eso eran sus recaudadores. Entonces yo ya estaba de más en ese lugar. Estaba de más y por lo tanto tuve que salir de ese lugar y fundar un movimiento mío con el cual jugamos la intendencia, nos enfrentamos, no nos entregamos, mantuvimos firme nuestra posición política, porque de un lado y de otro lado nos ofrecían de todo. Me ofrecían plata, cargo, todo. Pero como yo dije, yo en política no estoy por dinero, no estoy porque no busco el dinero en política, hago porque me gusta, porque creo en la política. Entonces llegué hasta el final, con mi bandera llegué hasta el final. Entonces, posterior a eso, conversamos, me visitó Santi Peña, hablamos mucho. Realmente nunca antes conversé con él, me convenció, hoy le conozco y creo firmemente en sus buenas intenciones para administrar los destinos del Paraguay. De la misma manera, le conocí al líder del movimiento, que es Horacio Cartes, y hoy estamos trabajando juntos. Creo firmemente que va a ser el presidente de la Junta de Gobierno y bueno, mi accionar en donde yo estoy firme, no tengo precio. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, después volvemos con Martín Arévalo aquí en la pizarra. Bueno, antes de ir al corte hablábamos con Martín Arévalo acerca de qué pasó con Mario Aldo Benítez en su relación política con el senador Arévalo después de romper ese vínculo dentro del movimiento Añetete, después Fuerza Republicana ya no se pudo dar. Hoy hay dos proyectos diferentes, ¿crees, en juego, Martín, en estas elecciones internas? ¿Son bien diferenciados? Claro, claro. ¿En qué se diferencian? Uno es la buena administración que ha hecho Horacio Cartes cuando fue presidente de la República, donde no hubo asalto, vamos a decir, no, ya no hay corrupción. Asalto es lo que hoy día hay. Entonces, él administró el país de buena manera, donde podemos decir que el combustible era más barato, que el gas era más barato, el cemento era más barato, la plata rendía más, había seguridad y había empleo. Hoy, ¿qué hay? Robo en todos los estamentos, en todo, IPS, Ministerio de Salud, aduana, obras públicas, en todos los lugares. Y son dos modelos totalmente diferentes. Uno es un modelo de buena gestión y otro modelo es un modelo de recaudación, de corrupción generalizada, en donde el líder o el presidente de la República perdió totalmente autoridad moral con todos sus ministros y entes, el presidente de entes. ¿Vos crees que después del 18, el 19, hay posibilidad de construir un diálogo entre esos dos modelos, es decir, Horacio Cartes y Marito? Yo creo que va a continuar el modelo de Santi Peña, que es lo que la gente espera. La gente quiere un cambio
de 360 grados en la administración pública. Yo no creo que la gente quiera que continúe este gobierno que está detestando y sobre todo que tiene 75% de rechazo. ¿Por qué hoy Santi Peña está con el 50% de intenciones de voto y Wins está con 25, 30 también ponerle? ¿Por qué Horacio Cartes está con 20% encima de Marito? Entonces, esto te quiere decir que la gente ya tiene en su pensamiento que rechaza el gobierno de Marito. Este va a ser un plebiscito del gobierno de Marito. Este va a ser un plebiscito, acordate de mí. Entonces, la derrota que le está esperando al oficialismo va a calar hondo. Pero particularmente yo te digo, Luis, esta ida de Marito en Europa por 10 días, a 40 días de las elecciones, eso te marca claramente que ya tiró la toalla. Ya tiró la toalla y ya se dio cuenta que esto es irreversible, la victoria de Santi y la victoria de Horacio Cartes. Porque un candidato que pretenda ganar no te va a dejar 10 días unas elecciones que tiene en puertas, unas elecciones demasiado importantes. Mirando lo que pasó dentro del oficialismo, la renuncia de Hugo Velázquez como candidato a presidente de la República, ¿eso afectó o no sumó o no restó tanto, crees vos, para ellos? ¿Cómo ves eso? Le liquidó Hugo Velázquez al no renunciar en la vicepresidencia. Le liquidó. ¿Por qué? Porque le mató el discurso. Porque ellos venían de un discurso en contra del narcotráfico, en contra de la corrupción, en contra de todo. De repente, su representante, que era el candidato a presidente de la República, que era Hugo Velázquez, significativamente corrupto, con grabación y queriendo corromperle a los yanquis. Eso a él se le ocurre. Entonces, claramente marca esto. ¿Y qué era lo que ellos esperaban? Que Hugo Velázquez sí renuncio a la vicepresidenta, renuncio a mi candidatura, me voy en mi casa. Ahí, si eso pasaba, seguramente iban a alzar mucho más alto todavía el discurso y la bandera que ellos estaban levantando. Pero se endureció. Se endureció de la mano de los samaniegos, salió Lila en Samaniego a decir que ella le pidió para que no renuncie. Y bueno, está. Ahora, ¿con qué cara van a plantear que ellos son diferentes o ellos son un modelo de honestidad ni nada por el estilo? No son luego. Toda esta denuncia a diario, ahora con el tema del censo. Todo lo que tocan se pudre. Todo lo que tocas se pudre. Y creo que este modelo ya no da más. Y el pueblo paraguayo tiene que elegir un nuevo modelo. Y el modelo que dio su fruto, en donde estábamos bien, donde teníamos trabajo, donde teníamos seguridad, es el modelo que llevó a cabo Horacio Cartes y que va a continuar con Santiago Peña. Una de las críticas que le hacían tus propios correligionarios al gobierno de Cartes es que ponía gerentes y no ponía dirigentes. Sí, pero ahora vemos a esos gerentes que están haciendo campaña a full. Y creo que con esto se va a dejar de lado ya esa situación. Ya van a entender la importancia de la dirigencia colorada porque están conviviendo con todos ellos. Y la mayoría son candidatos a senadores, gobernadores y diputados. Entonces hoy, tal vez anteriormente no tenían la oportunidad de ser candidato. Hoy, por ejemplo, le vemos a una Lea, está trabajando a full, le cae bien a la gente, una buena candidata, aparte de un currículum de la Gran 7. Entonces, creo yo que el día de mañana cuando sea presidente Santiago Peña, si por ahí no ingresa Lea y sea ministra, bueno, ¿quién le puede objetar? Entonces creo yo, al menos para este nuevo gobierno que se avecina con Santiago Peña, creo que eso ya no va a ocurrir. Y aparte de eso, Santiago también hoy va a entender todo el sacrificio que estamos haciendo por la campaña, porque él llegue para que sea presidente. Y creo yo que, como siempre lo está diciendo, él no se va a olvidar de los rostros que hoy están llevando a cabo esta campaña. Porque realmente es una campaña dura. Muy duro ha sido todo esto, unas persecuciones. A mí me jugaron de todo también,
pero ya termina el 18 y yo creo que vamos a terminar bien. Vamos a tener un triunfo importante con Santiago Peña, con Horacio. También tengo mucha fe y esperanza de que la lista 2, opción 11, que es la mía, podamos tener una buena elección. Y bueno, la esperanza de todos los paraguayos se va a hacer realidad con Santiago Peña. Bueno, Martín, para ir cerrando, vos estuviste en varias campañas, en Asunción, jefe de campaña, concejal por 4 periodos. La diferencia que ves, que vos decís que va a existir en ese 18 de diciembre, ¿cuánto sería según tu cálculo, según tu apreciación? Está entre 150 a 200 mil votos de diferencia. Mucho. Si nos vamos por los números que hoy existe de 20%, estamos hablando de 50 contra 40. Si hablamos de eso es mucho más, pero creo yo que ellos van a tirar plata, van a comprar votos, van a... Pero Horacio va a tirar plata también. No sé si tanto, ¿verdad? No tiene mucho. A entender, ¿verdad? Pero como ya es una victoria anticipada, entonces se va, por lo que veo, se va a buscar minimizar los gastos para guardarlo para las generales. Entonces, creo yo que al final los números rondarían entre 150 a 200 mil votos la diferencia. ¿Y en la concertación a quién le ves que va a ser el candidato? Efraín Alegre. Yo creo que, y espero que realmente sea el candidato de Efraín. ¿Por qué? ¿Y por qué le vamos a ganar? Porque Santiago Peña le va a ganar. Martín, muchas gracias por venir. Gracias, Luisito. Cerramos la pizarra de este lunes. Nos reencontramos el próximo. Que inicien bien la semana, una semana bastante interesante este mes de noviembre. Estamos entrando a los últimos 30 días de campaña, así que vamos a seguir hablando con los candidatos el próximo lunes. Hasta luego.